Estamos en esta serie que se llama Seguimos a Jesús. Seguimos a Jesús se trata de comprender qué significa ser un discípulo de Jesús a la luz del Evangelio de Mateo, el evangelio más usado por los primeros cristianos para saber qué significa ser un discípulo de Jesús. Y la semana pasada iniciamos. Hoy voy a leer Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Mateo capítulo 1, 18 al 25, que dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Amén. ¿Qué niño es este? El nacimiento más famoso de la historia es lo que acabamos de leer, porque fue el nacimiento del niño más importante que ha habido en la historia. El relato de Mateo, en este texto, se enfoca en Jesús, el niño que nace para hacernos entender a nosotros, quienes seguimos a Jesús, quién es ese Jesús que seguimos. ¿No le interesa saber a quién es que estamos siguiendo? Nosotros nos llamamos seguidores de Jesús, pero ¿quién es ese Jesús a quien seguimos? ¿Quién es ese niño? Y lo primero que encontramos allí, en lo que acabamos de leer, es esto: que Jesús es un niño, o fue un niño inesperado. Escríbalo allí: un niño inesperado, que no es lo mismo que un niño no deseado. Inesperado no es lo mismo que no deseado. La Biblia contiene relatos de nacimientos de niños, relatos extraños e inesperados. Por ejemplo, inesperado o extraño es el nacimiento de Isaac, cuya mamá tenía 90 años cuando concibió. Sara tenía 90 años cuando tuvo a Isaac. Nacimiento extraño, inesperado. ¿O qué tal Rebeca? Rebeca, que quedó embarazada de gemelos, Jacob y Esaú. Y lo inesperado y lo extraño es que desde el vientre de la madre, estos dos hermanos estaban peleando. Y nacieron peleando y vivieron toda su vida peleando. ¿O qué tal el extraño nacimiento de Moisés? Nacer en un momento de la historia donde no debían nacer niños, donde era peligroso, donde estaba prohibido, donde estaba condenado a la muerte todo niño que nacía. Ahora, esos relatos de nacimiento son extraños, pero no hay un relato de concepción y de nacimiento más inesperado que el de María. Inesperado por su concepción, como lo acabamos de leer, por obra del Espíritu Santo. Y eso se nos antoja a nosotros como tan extraño, pero recuerden, cuando Mateo empieza a escribir su evangelio, está escribiendo la historia de una nueva creación. Recuerda que la semana pasada hablábamos eso. Si no lo ha visto, no lo sabe, vea el video en YouTube, de cómo lo que hace Mateo es describir que a través de Jesús hay una nueva creación, un nuevo comienzo. Y así como en la primera creación fue el Espíritu de Dios
que se movía sobre las aguas. Recuerdan que dice Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y eso de moverse es el término de revolotear, de una gallina revoloteando alrededor de su nido para empollar sus huevitos donde nacerían los pollitos. El Espíritu Santo revoloteó sobre la creación que todavía no se formaba y la llegó a hacer. Y aquí el Espíritu Santo es quien produce vida en María para el nacimiento de Jesús. También fue inesperado el nacimiento de Jesús por la condición de la madre. Una mujer humilde, joven, pobre, pero con un gran valor, un valor muy grande, una fe y una determinación increíblemente grandes. Ahora les voy a decir algo que tal vez usted no ha escuchado nunca en su vida. Y es que cuando Mateo, el escritor, el evangelista, escribe su evangelio, que lo hace décadas después de la muerte y resurrección y la ascensión de Jesús a los cielos, escribe en los primeros años de los primeros cristianos. Los enemigos del evangelio se burlaban de los cristianos porque decían: el Salvador de ustedes, y no voy a decir la palabra, es un hijo de padre desconocido. Ustedes ya hicieron en su mente algunos, yo sé que su mente corrompida ya pensaron en algo, ¿cierto, Javier? La gran burla, el gran ataque que hacían a los primeros cristianos es que se burlaban de que el Salvador, de que a quien seguían los cristianos era el hijo de una madre sin vergüenza, que había sido infiel, fornicaria, y se burlaban. Y saben, a mí me causa tanta admiración de cómo Mateo resalta y resarce el honor de María. ¿Saben cómo lo hace? ¿Recuerdan cuando en los primeros versículos del Evangelio de Mateo lo que hace Mateo es dar la genealogía de Jesús? Y entre la genealogía de Jesús mete a 4 mujeres. En esa cultura, en esa época, en las genealogías no se metían a las mujeres, solamente era importante los hombres de la cual descendían las personas. Pero Mateo mete a 4 mujeres. ¿Pero qué 4 mujeres? Tamar, una mujer viuda que se hace pasar por prostituta. Rahab, que no se hace pasar por prostituta, es prostituta. Ruth, que es una moabita. Moabita para los israelitas eran las peores mujeres del mundo, mujeres con las cuales ellos no podían relacionarse porque eran sinvergüenzas. Y luego a Betsabé, que dio a luz un hijo del adulterio con David. 4 mujeres de muy mala reputación. ¿Y saben? Lo que hace Mateo es decirle a esta gente: ustedes se burlan de Jesús y de María por el tipo de relación que aparentemente es inaceptable. Porque si lo quieren ver más y lo inaceptable, cómo trataban a Jesús, lo encuentran en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 41. Este es un diálogo extraño que se da entre Jesús y los enemigos del Evangelio. Juan 8, 41. Ellos le dijeron: nosotros no somos hijos bastardos. Estoy leyendo la traducción de la Biblia, Dios habla hoy. Es la única que menciona algo como fuerte, porque las otras traducciones de la Biblia tratan de endulzar la palabra. Nosotros no somos hijos bastardos, tenemos un solo Padre que es Dios. Está refiriéndose a Jesús, estas palabras se las dicen a Jesús. Es decir, le están diciendo: nosotros no somos como tú, que tú eres un hijo de Padre desconocido. Así trataban a Jesús y a sus seguidores, así trataron a María. Y Mateo dice: pues si ustedes piensan
que Jesús es un hijo de padre desconocido y María fue una mujer de cero en conducta, todos nosotros que somos judíos, no se nos olvide que nuestras abuelas, bisabuelas y tatarabuelas, Tamar, Ruth, Rahab y Betsabé, también tenían ¿qué? Cero en conducta. Es decir, todos nosotros somos unos hijos de padres conocidos. Esa es la forma como trata en forma muy inteligente Mateo el insulto. Y eso es lo inesperado que hace Dios. Dios puede tomar a una persona de cero en conducta y decirle, no te importe lo que los demás digan de ti, te importa lo que Dios dice de ti y lo que Dios puede hacer en ti. Y muy seguramente usted y yo somos señalados, criticados, ofendidos, burlados. Y Dios nos dice, no le importe lo que otros digan de usted. Lo que importa es lo que Dios piensa de nosotros, dice de nosotros y hace con nosotros. Ahora, Jesús es un niño inesperado no solamente por su concepción, no solamente por la clase de mamá que tuvo, sino por la clase de papá terrenal que tuvo. Inesperado por la condición del prometido de María, José. José, para Mateo, el protagonista de la Navidad no es María, es José. En el Evangelio de Lucas, la protagonista de la Navidad en el Evangelio de Lucas es María. Pero en el Evangelio de Mateo, el protagonista de la Navidad es José. Y cuando usted lee los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, e incluso todo el Evangelio, usted se va a dar cuenta de algo que lo deja aterrado. Es que José no dice ni una sola palabra en todo el Evangelio. No hay una sola frase en el Evangelio dicha por José. José no dijo ni sí ni no. No dijo, déjeme pensarlo, tal vez, a lo mejor, o voy a hacer esto o no voy a hacer aquello. Pero las acciones de José son las que hablan por José. Las acciones de José son las que nos muestran el carácter de José. Lo que hace José nos deja ver la personalidad de José. ¿Y cuál es la personalidad de José? José era un hombre justo y lo vemos por sus acciones. Era un hombre reflexivo porque dice que cuando supo que su mujer, su prometida, estaba embarazada, no tomó la decisión a la carrera, no dijo, esta mucha sinvergüenza, o no, yo no, ¿cómo me voy a casar con esta mujer? No, dice que pasó tiempo reflexionando, considerando qué hacer. Un hombre justo, un hombre reflexivo, un hombre obediente. Miren lo que dice el versículo 4 del capítulo 1. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. No dijo nada, pero hizo lo que Dios quería que hiciera. José fue un hombre justo, reflexivo, obediente, sensible. No sensible simplemente a lo que él podía sentir del dolor, de la traición, de las dudas, del rechazo, del señalamiento público, sino sensible a lo que su prometida María podía estar sintiendo. Fue un hombre noble. No era simplemente porque en su sangre corría sangre real, recuerde, era hijo descendiente del rey David, sino noble por sus acciones. Y por último, un hombre valiente, muy valiente. No es una valentía de boca, no es una valentía de palabras, es una valentía con hechos nobles, justos. Puso a un lado su dolor y sus dudas para obedecer a Dios. Y qué difícil es hacer eso. Qué difícil es poner a un lado
nuestro dolor y nuestras dudas para obedecer a Dios. Pero eso es lo que hay que hacer. Ahora, yo he estado descubriendo que la forma de explicarnos un acontecimiento bíblico y la forma de entender a veces un acontecimiento bíblico o cualquier acontecimiento histórico, a veces no es leyendo un libro o escuchando un mensaje, un sermón, una enseñanza, sino que a veces la mejor forma de entender la enseñanza que Dios nos quiere dar es a través del arte. El arte es otra forma de nosotros ver la obra de Dios y de lo que viven las personas que quieren seguir la voluntad de Dios. Y me encontré con alguien que escribió un pequeño relato muy corto de qué podría estar sintiendo y viviendo José en ese momento. Lo llama el escritor el susurro del ángel. ¿Qué susurró en su oído el ángel a José? Y escuchen lo que este poeta se imagina, y no es que literalmente, recuerde, el arte no es literal, el arte nos impulsa a ver las cosas desde nuestro corazón, no desde nuestra mente. Y él se imagina esto, que el ángel le dice, cree en su historia, cásate con ella, acepta a este niño en tu familia y conviértete en el padre del Hijo de Dios. A medida que crezca hasta la edad adulta, no necesitará un padre cualquiera, sino uno como tú, uno que le enseñe a tomar riesgos como el que estás a punto de tomar, porque estará tentado a no tomarlos. Necesitará un padre como tú para enseñarle a soportar la desaprobación de los demás, como pronto tendrás que soportarla tú. Necesitará un padre como tú que le enseñe qué hacer en situaciones como esta, cuando toda esperanza parece perdida y solo queda dolor, y que modele cómo creer en las increíbles buenas noticias y caminar hacia adelante con fe. Si no caminas por el camino difícil de Belén, ¿quién le enseñará a subir la cruel colina del Calvario? Bonito, me fascinó, porque ustedes pueden imaginar la lucha mental, emocional que estaba viviendo José. Ante el anuncio de este niño inesperado, José actúa en forma inesperada. Actúa con fe, actúa con valor, actúa con obediencia, actúa con decisión, actúa con humildad. Se lo repito. Ante el anuncio de ese niño inesperado, José actúa en forma inesperada. Actúa con fe, actúa con valor, actúa con obediencia, actúa con decisión, actúa con humildad. Y esas son las características que se necesita para ser un seguidor de Jesús. Eso es lo que necesita toda persona que decide seguir a Jesús. Por eso le pregunto, ¿será usted esa persona? Sea usted de esas personas que se deciden seguir a Jesús, porque tienen fe en Jesús, tienen el valor de renunciar a lo que más quieren para hacer lo que Dios quiere, que tienen la obediencia para decirle sí al Señor, tienen la decisión, el arrojo, y sobre todo tienen la humildad para decirle al Señor,
lo que tú me pidas, lo voy a hacer. Ese es José. Eso nos enseña José. A todos aquellos que queremos seguir a Jesús. Y yo lo invito a que usted sea una de esas personas que empiecen a seguir a Jesús. Que empiecen a seguir a Jesús desde el fondo de su corazón, con dudas, con dolor, con dificultad, pero con decisión. Porque así fue que lo hizo José. Sus dudas, sus temores, sus vergüenzas, sus inquietudes no desaparecieron mágicamente, pero obedeció, confió en el Señor. Y así nos pasa a nosotros. Seguimos teniendo dudas, cuestionamientos, interrogantes, dolores, pero confiamos en el Señor, porque seguirlo a Él vale la pena. Valió la pena para José, valió la pena para tantos que lo han hecho y valdrá la pena para nosotros también. Puestos en pie, vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias te damos por invitarnos a seguirte y por mostrarnos el valor, el precio de seguirte a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque aunque eres un niño inesperado, tú también esperas de nosotros que respondamos con valor, con decisión y con fe. Dios, hay muchas cosas que nosotros no podemos cambiar. Todas esas las colocamos en tus manos, las dejamos en tus manos, así como lo hizo José. No podía cambiar los hechos, pero pudo cambiar su confianza para ponerla en ti, Señor. Y hay muchos hechos que nosotros en nuestra vida no podemos cambiar ya, pero Señor, queremos confiar en ti para que nuestro futuro sea diferente, nos des un nuevo rumbo en nuestra vida. A todos, Señor, los que están aquí que todavía no han decidido seguir a Jesús, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque su vida, su corazón, y les hables a través de tu palabra para que tomen la decisión de seguirte. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.